hace como 3 semanas, desde antes de Brasil yo sabía que este momento iba a llegar, pero le preguntaba a Dios qué era lo que Él quería que les pasara a ustedes. Y algo que me enfrentó mucho en Brasil fue el tema sobre la paternidad de Dios. Yo desde pequeña he sido enseñada en los caminos de Dios, y desde pequeña mis papás me decían que Dios era mi padre, pero lo entendía aquí, pero no aquí. Y la mayoría de los cristianos, si no es que todos, ojalá que no sean todos, ven a Dios como un padre, pero solo ven la parte de obedecer y no ven la parte del amor de Dios como padre, un amor incondicional y un amor que siempre va a estar ahí. Y en la escuela allá en Brasil fue una de las cosas que más movió conmigo, más me rompió, el tema de la paternidad de Dios. Entonces quisiera orar para empezar. Padre, en esta mañana te pido que yo sea apenas un canal para que tú puedas hablar a las personas que están aquí. Padre, te pido que nos des oídos atentos a lo que tú quieras decirnos, papá, y un corazón dispuesto a obedecerte, papá, y dispuesto a escucharte. Padre, ministra los corazones en esta mañana. Ministra los corazones, papá, y envuélvelos con tu amor. Amén. Abran sus Biblias en Génesis 3:8. ¿Ya lo tienen? Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire del día. Y él paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, el aire de día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Aquí yo puedo entender que Dios paseaba en el huerto del Edén. Tenía comunión con Adán y con Eva. Y a partir que el hombre pecó, esa comunión que el hombre tenía con Dios se perdió por causa del pecado. Y Dios hasta los días de hoy, desde allá al principio hasta los días de hoy, ha buscado gente que tenga esa intimidad con Él, esa relación con Él. Ellos paseaban de la mano con Dios, qué cosa más cool, ¿no? Pasear de la mano con Dios. Y cuando el hombre pecó, eso se perdió totalmente, y hasta hoy Dios ha buscado gente que tenga un corazón como el de Él, un corazón sediento de esa intimidad con Él. En Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Muchas personas piensan que solo podemos ser amigos de Dios y gente que ha tenido relación con Dios por causa de la muerte de Jesús, y porque a partir de la muerte de Jesús vivimos en la gracia, ¿no? Y todos piensan que solo por causa de eso podemos tener comunión con Dios. Pero aquí yo puedo ver claramente que Abraham vivía en el tiempo de la ley y él fue llamado amigo de Dios. Y para ser amigo de Él tienes que conocerlo, tienes que tener intimidad con Él. David también fue un hombre que fue llamado un hombre que tenía el corazón de Dios, un hombre a quien Dios podía confiar sus sueños, a quien Dios podía confiar sus planes. Y él también no fue perfecto, porque muchas personas piensan que podemos hablar con Dios solo si somos santos o solo si no tenemos pecado en nuestro corazón. Pero en las Escrituras está muy claro que David también pecó, ¿no? Y él descubrió el altar
de sacrificio, el altar continuo. Él descubrió la intimidad, la clave para la intimidad con Dios. Y David también fue un hombre llamado amigo de Dios. Dios nos ama incondicionalmente, pero más que la obediencia, Él busca un corazón que esté en conexión con el de Él. No que Él no quiera la obediencia o desprecie la obediencia, no. Pero cuando tenemos un corazón en conexión con el de Él, andamos conforme a su voluntad, porque sabemos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea. Y para conocerlo necesitamos pasar tiempo con Él. Cuando hacemos un amigo es porque vamos a salir a tomar un café, vamos al cine, vamos a platicar, sé de sus gustos, sé las cosas que lo enojan. Eso es un amigo, ¿no? Y para ser amigo de Dios tienes que conocerlo. Muchas personas ven a Dios como alguien distante, como alguien que solo lo puedes buscar en la iglesia o solo si te arrodillas y dices, Dios, ten misericordia de mí. O sea, Dios sí es un Dios santo, pero Él anhela tener comunión con nosotros. Él anhela ser nuestro amigo. El viernes que estábamos en la oración de jóvenes, estaba ministrando y ya como a los 5 minutos de que se terminara, tuve una visión así rapidísima y estaban todos sentados los chavos y vi a Jesús como de rodillas adelante de los chavos, como atento, como viéndolas y como esperando que esos chavos le dijeran algo a Él. Y cuando tuve esa visión dije, ¿qué significa esto? Y me dijo, Fabiola, muchos de ustedes piensan que solo los voy a escuchar si vienen diciéndome, oh Dios santo, misericordioso, estoy ante ti aquí para alabarte, pero yo quiero escuchar cómo les fue en el día, yo quiero escuchar con qué están teniendo trabajo, con qué están batallando, cuáles son sus sueños, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer, qué es lo que pasa en la escuela, cómo se sienten. Y yo les dije eso a los chavos y los invité a que platicaran con él como si fuera su mejor amigo, como diciéndole todo lo que sentían, cómo se sentían, qué es lo que querían, porque eso es lo que busca Dios. Él busca ser nuestro amigo, Él busca darnos su amor, porque Dios es amor, entonces tiene mucho amor para darnos. Y muchas veces no lo entendemos. Nosotros decimos que Dios tiene un amor incondicional y que siempre va a estar ahí, pero realmente no lo entendemos. Porque si lo entendiéramos completamente, entonces podríamos andar en santidad sin batallar. Acompáñenme a Lucas 10, 22. ¿Qué mejor ejemplo de un hombre que andó en intimidad con Dios que Jesús? Jesús tenía en claro su identidad como hijo. ¿Ya lo tienen? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ayer fuimos a una reunión de jóvenes en San Pancho, y estábamos en un taller que se llamaba Iglesia Irresistible. Y el chavo que estaba dando como el taller dio la parábola de... ¿cómo se llama el chaparrito? Ese, Saqueo. El que está como yo. Y les decía a los chavos que cuando Saqueo fue a buscar a Jesús y se trepó en un árbol porque no lo alcanzaba a ver, decía, qué chido, ¿no, chavos? Que podamos llegar a ser un día como Jesús y que las personas que estén envueltas con el materialismo, con el mundo, quieran vernos y quieran escucharnos porque tenemos algo real. Pero a lo que él se refería era como alguien que lo hacía sentir cómodo, alguien que lo hacía sentir bien, que no lo juzgaba.
Y muchas veces la iglesia se va a dos extremos, o se pone totalmente religiosa y a criticar y a juzgar, o se pone totalmente liberal y a decir, no, tú estás bien, Dios te ama y Dios te acepta como eres. Sí, Dios te acepta como eres, pero no acepta tu pecado. Y yo pensé, Zaqueo quería ver a Jesús porque él revelaba al Padre. Jesús tenía su identidad como hijo, y a Zaqueo, al ver a Jesús, vio al Padre, vio un amor incondicional, vio un amor que lo aceptaba y que lo iba a cambiar y que le iba a devolver un propósito de vida. En San Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostraré, de todo que vosotros os maravilléis. La iglesia, los cristianos, muchas veces se les hace tan difícil llevar el reino a los lugares que van, que caminan. En la escuela, allá en Brasil, cada miércoles nos hacían, tenían una actividad en que íbamos a hacer evangelismo a las calles, pero no era un evangelismo de llegar y, ay, Jesús te ama, te invita a mi iglesia, no. Nos poníamos como en grupos de 3, de 2 y orábamos y pedíamos que Dios nos revelara como algo de la persona a quien íbamos a hablar. Había dos formas: una, o llegábamos y veíamos a una persona y decíamos, a ver, Dios, revélanos algo de esa persona, algo que vea que estamos llevándole algo real, o nos poníamos antes de salir en las calles a buscar pistas como un cazatesoro. Y por ejemplo, un día yo vi estábamos esperando que Dios nos diera como así pistas y todo, y yo vi una diadema rosa, y mi compañera vio una mujer de cabellos chinos. Entonces salimos a las calles y fuimos a un supermercado, y estábamos caminando ahí como mensos buscando a la persona, y de repente vimos solo una chava, de verdad, una chava en todo el supermercado, traía el cabello chino y con una diadema rosa. Y dijimos, no, es esta. Y mi compañero había sentido como rechazo del Padre, del Padre terrenal. Y entonces llegamos, y obviamente no le llegamos diciendo, oye, tu papá te ha rechazado, ¿no, verdad? Empezamos platicándole y decimos, no, somos de una escuela, y venimos de lugares diferentes del país y de fuera del país, y hoy queremos traerte algo a ti especial. Les decíamos, no venimos a decirte una religión, no venimos a platicarte sobre una iglesia, venimos a escucharte y a saber cómo estás. Y les empezamos a hacer preguntas así casuales, y llegaba al punto donde esa persona empezaba a sentirse como en confianza, y se abrió con nosotros, y le dijo mi compañero, antes de venir Jesús me dijo que tú tenías como un problema con tu papá. Y ella empezó a llorar y dijo, ahorita, antes de venir, estaba planeando irme de mi casa porque ya no aguanta mi papá. Y la empezamos a escuchar y la empezamos a ministrar, y realmente la escuchamos y la amamos, no la juzgamos, no, pero sí le llevamos el
el tema de la santidad. ¿Sí me entienden? Le dijimos, sí, tu papá está mal, pero ámalo, es tu padre, hónralo, es tu padre. Y acércate a Dios, porque solo Él te puede dar como la respuesta a este problema. Y así varias veces que íbamos a evangelizar, les decíamos, nosotros venimos a compartirles nuestra experiencia de Dios como un padre, no de una religión, de Dios como un padre y nosotros como hijos. Y en la iglesia se le hace tan difícil orar por un enfermo, sí, oramos por un dolor de cabeza o algo, pero cuando hay un paralítico, ¿por qué no te paras y oras y dices, levántate y anda? Eso es lo que Jesús hacía, porque Jesús tenía en claro quién Él era y quién era su Padre. Cuando íbamos a hacer evangelismo una vez también, nos tocó eso fue en un viaje que hicimos, un viaje misionero, y la muchacha que nos hospedó, ella tenía operada la rodilla y no podía caminar. Y una semana antes mi compañera sentía un dolor en la rodilla y no entendía por qué, porque ella no tenía problema en la rodilla, y cuando llegamos a esa casa ella dijo, ya entendí por qué. Y nos esperamos y empezamos a hablar con la familia, a darles confianza, y llegamos al punto donde le dijimos que si podíamos orar por ella. Entonces, algo que nos enseñaron en la escuela es, cuando oramos por los enfermos, no decimos Jesús sana esta rodilla. Sí, Jesús tiene el poder, pero de Él nos dio el poder a nosotros también, a través de su muerte, a través de la sangre de Jesús. Y nosotros oramos de una manera como declarando ya la cura y declarando, rodilla, eres sana en este momento, porque en el nombre de Jesús y por la autoridad que nos ha dado, esta rodilla puede ser sana. Y empezamos a orar por ella, y ella no podía ni siquiera levantar así la pierna. Y entonces le dijimos, haz algo que no podías hacer. Y empezó a levantar la pierna así y empezó a llorar. Y le dijimos, bueno, pues hay que hacer el trabajo completo. Y empezamos a orar y a orar, y entonces ella se levantó y empezó a caminar. Y ella lo único que podía hacer era llorar y agradecer a Dios. Pero después de esa cura física, también tenía muchos problemas emocionales. Su esposo la había engañado, ella se había intentado suicidar y por eso tenía la rodilla mal. Dios le dio una oportunidad más. Y muchas veces nosotros solo queremos hacer como la cura física o algo, pero no es sanado aquí, que es lo que importa. Y ya me fui un poco del tema. Entonces nosotros como iglesia, cuando tenemos nuestra identidad clara como hijos, se nos hace normal llevar al reino a donde sea, llevar lo sobrenatural a donde sea, así como Jesús lo hacía. Jesús caminaba por las calles y gente era curada. Jesús caminaba y demonios salían. Él no era necesario sentarse y decir, demonios, salte. No, ellos veían la santidad de Dios, ellos veían el amor de Dios, y las personas eran curadas, eran libres, tan solo de verlo, tan solo de sentirlo. Algo también que trabajamos mucho en la escuela era que la iglesia también se ha vuelto como muy, ¿cuál es la palabra? Activista. Piensa que tienen que trabajar en el ministerio y que si no son nada. O sea, si no hay un ministerio de evangelismo en mi iglesia, no puede estar ahí, no es mi lugar. Si no hay un ministerio de intercesión, no, eso no es de Dios, ¿me entienden? Lo que Jesús hacía no era la definición de quién Él era. Lo que Jesús hacía era la consecuencia de quién Él era. Y así es con nosotros también. Una chava que estábamos ministrando allá en Brasil, ella nos decía, es que no sé cuál es mi ministerio, estoy tan confundida, me siento perdida. El ministerio sí es importante porque es la herramienta que Dios nos ha dado, pero le decíamos, si tú tienes en claro que eres hija, haces lo que el Padre te manda hacer.
ya sea evangelizar, ya sea profetizar, ya sea enseñar, porque también hay cristianos que dicen, no, yo no voy a evangelizar, ese no es mi ministerio, no, yo no voy a profetizar, ese no es mi ministerio. Jesús hacía todo, Jesús enseñaba, Jesús profetizaba. Entonces, no veo por qué nosotros no podamos hacerlo también. En Lucas 3:21. ¿Ya? 21. Dice: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios confirmó su identidad como hijo ahí, y a partir de ahí comenzó su ministerio. Lo que la iglesia necesita es que Dios confirme nuestra identidad como hijos. Porque cuando Dios nos confirme y nosotros tengamos nuestra identidad clara como hijos, entonces vamos a poder hacer lo que Dios nos diga que hagamos. Y aquí viene una parte que para mí fue algo difícil. Muchas veces la iglesia no puede ver al Padre, a Dios como un Padre, por causa de nuestro Padre que tuvimos aquí. Nosotros reflejamos en Dios cómo fue nuestro Padre terrenal. Y por eso sí decimos que Dios es nuestro Padre y todo, pero no completamente, no lo creemos completamente, o no lo dejamos ser nuestro Padre completamente por las heridas que tuvimos aquí, con nuestro Padre y nuestra Madre, porque Dios desde un principio hizo al hombre y a la mujer para ser conforme a su semejanza, y a través del Padre y la Madre Él revelaría su identidad como Padre. Pero por el pecado los hombres fallan, las mujeres fallan, entonces los padres ya no son padres perfectos y no pueden revelar completamente el amor y la identidad de Dios como Padre. Hay 4 necesidades básicas del ser humano: ser amado incondicionalmente, sentirse seguro y confortable, recibir palabras de afirmación y tener un propósito de vida. Lo que Dios quería era demostrar a través de los padres esas 4 necesidades para el ser humano. Y si lo conociéramos realmente y tuviéramos intimidad con Él, Él nos supliría esas 4 necesidades. Pero desgraciadamente no es así. Y porque ni Dios nos suple eso, porque no lo dejamos, y nuestros padres no nos suplen esas 4 necesidades porque fallan, lo buscamos en otras cosas, en sueños, en metas, en personas, y se acaban frustrando las personas, porque nadie puede darnos eso si no es Dios. Y hay varios tipos de padres que le voy a decir ahora. Tal vez usted en su corazón identifique cuál padre tuvieron. El padre bueno intenta hacer lo mejor que puede, pero termina decepcionando con algo, aún así. El padre físicamente ausente, el que nunca estuvo presente. Tal vez nunca lo conociste, o tal vez se fue cuando estabas chico, o tal vez nunca está. Y eso nos hace pensar que Dios nunca va a estar ahí cuando lo necesitemos. El padre pasivo es el padre que sí está en casa, pero no logra tener una relación íntima con los hijos, y nos hace sentir que Dios, aún estando ahí, no le importamos. El padre que se preocupa apenas con las reglas y que el hijo obedezca, y la mayoría de las veces no logra demostrar amor, ese tipo de padre. Y eso yo creo que la mayoría de la iglesia tiene problema con eso. Pensamos que si no hacemos las cosas bien, que si no somos santos, si no pecamos, Dios no nos ama.
el Padre que recompensa y da amor de acuerdo a lo que los hijos hacen. Y nos hace pensar que Dios no nada más nos va a recompensar si hacemos las cosas bien y si hacemos las cosas perfectas. Y el padre abusivo, físico, sexual y emocional. El padre que debería cuidar, proteger y dar un destino, abusa de la autoridad y nos hace pensar que no podemos confiar en Dios como un padre. Mi papá ha sido un padre muy bueno, ha sido un padre que siempre me ha instruido, que siempre me ha dado amor, me ha dado cuidado. Pero él no es omnipresente. ¿Sí es esa palabra? La palabra, sí. Y en algún momento él me tenía que fallar porque él no es perfecto. Allá en Brasil, cuando vivimos 8 años allá, pasé por muchas cosas difíciles en mi niñez. Una de ellas era en el condominio que vivíamos, había muchos niños y ellos me hacían bullying porque era mexicana, porque era cristiana, y bullying pesado, me pegaban, me decían de maldiciones, y como yo era una niñita muy inocente que nada más quería jugar, a veces me hablaban y a veces no, y pues cuando me hablaban yo estaba feliz y jugaba, pero había días que no me juntaban y que me empezaban a pegar, y eso me hizo sentir desprotegida. Y también pasé por otra cosa muy difícil. Fui abusada cuando tenía 8 años y eso me hizo sentir totalmente desprotegida de mis papás. Mis papás no hubieran querido que pasara eso, ningún padre quiere que pase eso, pero ellos no podían estar 100% a mi cuidado. Yo me fui a jugar en la casa de mi amiguita y ahí fue donde sucedió. Su padrastro hizo eso con las dos, y desde entonces yo le tenía un rencor muy fuerte a mi papá y a mi mamá por eso, porque decía, ellos no me cuidaron, ellos no estuvieron ahí para mí, y eso lo reflejaba en Dios también. Yo lo veía como alguien que sí me amaba, me cuidaba, pero no iba a estar siempre ahí para mí. En algún momento él me iba a fallar. Y solo pude ser sana de eso cuando perdoné. Y algo que entendí fue que el perdón no es un sentimiento, es una decisión y es un proceso. Un proceso donde el Espíritu Santo cada día va cicatrizando esa herida cuando le das el poder o lo dejas que sane eso. Porque yo pensaba que si perdonaba ya tenía que amar a la persona, ya tenía que sentirme completamente sana y así. Pero es un proceso donde cada día Él te va mostrando alguna consecuencia o algo que fue por causa de lo que pasó. Cuando llegué a la escuela, pues creo que la mayoría de ustedes saben que yo fui porque estaba enojada y fui porque estaba peleada con mis padres. Y el primer día, cada mañana tenemos un devocional como grupo, y yo estaba sentada, todos alabando y adorando y emocionados, y yo estaba ahí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cerré mis ojos y dije, Dios, si de verdad quieres hacer algo conmigo, hazlo ya, porque yo no quiero, yo no tengo ganas, yo estoy enojada contigo, estoy enojada con mis padres, estoy enojada conmigo, no sé por qué estoy aquí, no sé ni por qué vivo. Cuando mis padres desde chiquita me habían instruido en los caminos de Dios, no que no sea bueno, es buenísimo, pero si no fuera por ellos, yo no estaría allá y no hubiera pasado eso conmigo, un cambio total. Y entonces ahí tuve una visión rápida y vi un cuarto oscuro y vi a una niñita como de unos 8 años con ropas de invierno y una pelota, y estaba al lado de una ventana muy grande, y ese cuarto estaba totalmente oscuro, pero estaba entrando luz como del sol por esa ventana. Y entonces vi eso
y dije, esto no puede ser de mi imaginación porque no podría inventar todo eso en cuestión de segundos. Y Dios me dijo, de verdad lo escuché tan claro, fue algo que solo Él puede hacer. Y Él me dijo, Fabiola, tú eres esa niña y tú la has encerrado, pero yo le estoy dando luz a ese cuarto, pero solo tú tienes el poder de abrir la puerta para que yo pueda ir a abrazarte. Entonces yo empecé a llorar y tenía muchas cosas, aún no me habían como instruido en lo que son las heridas, en lo que es el proceso de cura y todo, pero yo empecé a llorar y eso como que de alguna forma ya no me hizo que estuviera tan cerrada a lo que iba a venir. Y la segunda semana, la primera semana nos dieron como la enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios y todo. La segunda fue paternidad y la tercera fue curando la sexualidad. Y yo ya había hecho esa oración de yo perdono al que me hizo esto, yo perdono a mis padres, yo perdono, pero lo había hecho como de una forma automática, no cediendo totalmente mi corazón para que Dios lo curara. Y en la tercera semana que nos hablaron sobre eso, yo dije, ahora sí yo decido perdonar. Yo sé que va a ser difícil, yo sé que me va a doler, pero estoy dispuesta a arriesgarme, porque sé que me vas a cuidar. Entonces, perdoné al Señor, al que nos hizo eso. Perdoné a mis papás, me perdoné a mí, perdoné a Dios. No que Dios necesite perdón, pero muchas veces es algo que nos libera cuando decimos eso, porque culpamos a Dios por lo que pasa. Él no tiene la culpa, pero es algo que de alguna forma nos libera al decir que lo perdonamos. Y entonces a partir de ahí empezó el proceso. Y cada día ese acontecimiento había ocasionado que surgieran muchos falsos conceptos en mí, inseguridad, miedo, no solo con mis papás, sino como persona. Y Dios cada día, por ejemplo, había días que quería ser dura y quería ser fría de nuevo por mi inseguridad, y Dios me decía, tú ya perdonaste, no me vas a ceder esa parte. Ok, decidí amar, decidí ser tierna, decidí ser la Fabiola que se había perdido en mi niñez. Y después de como de 2 meses de que decidí perdonar, empecé a como sentir mucha tristeza y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y nos dormíamos como en cuartos de 4, no, éramos 5 chavas, y eran como literas. Todas estaban bien locas, así que no se preocupaban por mí. Y así que estaba muy enojada y agarré una almohada y empecé a golpearla y empecé a gritar y empecé a romper todo lo que veía por delante. Y empecé a llorar con una tristeza y con un dolor, y decía, pero Dios, se supone que ya perdoné, se supone que ya estoy bien. Y entonces ese día mi líder no estaba ahí, salió de viaje, y pensé, otra vez sola, otra vez me están defraudando, ahora que necesito hablar con ella no está. Y llegó otra de las líderes y empezó a hablar conmigo y empezó a decir, es que ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué te sientes así? Y le empecé a decir, no sé, solo estoy sintiendo un odio tan grande, un odio conmigo, un odio con la persona que me hizo aquello, un odio con Dios. Yo no sé, mis ganas eran de agarrar un cuchillo y empezar a cortarme, de verdad. Lo hubiera hecho si no llegara mi líder, bueno, no mi líder, sino la de las líderes que estaban ahí a hablar conmigo. Y ella me dijo, Fabiola, lo que tienes que hacer es simplemente rendirte y sentarte, acostarte, no sé, como tú quieras, y decir, Dios, aquí estoy. No escojo seguir enojada, no escojo seguir odiando, yo te escojo a ti. Y haz tu voluntad y lléname de tu amor y dime qué está pasando.
A mí no me agradó mucho escuchar eso porque yo no quería, o sea, dije, no vale la pena, yo se supone que ya perdoné y aquí estoy llorando de nuevo. Y pasó ese día y al día siguiente hubo una reunión de jóvenes y el tema no tenía nada que ver con lo que yo estaba pasando y todo, pero al final hubo un momento de ministración y estaba sentada y dije, Dios, aquí estoy. Me cuesta confiar en ti, me cuesta soltar esto porque muchas veces tomamos nuestras heridas y lo que nos ha pasado como parte de nuestra personalidad. No, es que yo soy fría, no, es que yo soy dura, no, es que yo no perdono. Pero así no somos nosotros, esas son consecuencias de lo que sufrimos. Y porque nosotros tenemos que ser hijos, como Jesús. Y entonces estaba sentada y de repente tuve una visión donde me vi en el piso, era como un desierto y me vi tirada, acostada en el piso, sin una pierna y amarrada de la otra, llorando y gritando, socorro, ayuda. Eso fue después de 2 meses de llegar a la escuela. Y de repente vi de nuevo al cuarto que vi el primer día que llegué. Pero ahora estaba yo así un poco mayor, no mucho, y me vi llorando con las manos tapándome la cara y lo vi a él entrando al cuarto, o sea, estaba de espaldas a la puerta, yo estaba de espaldas a la puerta y volteé y lo vi a él como alguien que abre, ¿sabes?, la puerta desesperado, corriendo, así, y abrió la puerta, llegó y me abrazó y me acariciaba, y yo estaba abrazándolo también a él y me decía, ya estoy aquí, pequeña, ya estoy aquí, ya llegué, y me acariciaba, y yo lo único que podía hacer era llorar. Y en eso llegó una de mis compañeras y me abrazó y me dijo, siento muy fuerte que él te está abrazando ahora, y me dio un abrazo. Y entonces ahí yo dije, ya me deshice de esta herida, ya, porque Dios entró con su amor completamente en mí y le di todas mis inseguridades, todos mis miedos y confié en Él completamente. Y esa noche dije, Dios, si de verdad fui curada en eso, demuéstramelo. Yo como una persona de poca fe después de todo lo que pasó y esa noche tuve un sueño y me vi, bueno, en el sueño me veía en la casa de mi amiguita donde me habían violado y me veía platicando con ella y con el Señor y me veía sonriendo y diciéndoles que esa noche iba a quedarme a dormir ahí. Para mí fue muy impactante eso porque ese lugar era mi peor pesadilla, era un lugar donde no podía ni siquiera pensar en ellos, pensaba en ellos y venía un odio, venía un miedo, venía muchas cosas malas. Y esa noche tuve un sueño donde yo estaba ahí alegre y a partir de ahí empecé a ministrar a muchas personas con problemas así. Tal vez porque muchas veces culpamos a Dios por lo que nuestros padres hacen o por lo que nos pasan, pero en el mundo ya hay maldad y como todos tenemos libre albedrío, escogemos hacer el mal o el bien. No es que Dios no nos proteja, sí, Él nos protege, pero las personas deciden hacer el mal. Pero hoy yo puedo ver, no que Dios quiso que pasara eso, pero Dios ahora usa eso para ayudar a otras personas. Y no estoy, de cierta forma sí estoy agradecida por lo que pasó, porque si no hubiera pasado eso, de verdad allá en Brasil yo no hubiera podido hablar con tantas personas con problemas como yo, es decirles, yo soy un ejemplo de que Dios cura y de que Dios ama y de que Dios protege. Y entonces con nuestros padres, con lo que les haya fallado con ustedes, la única solución es el perdón. Porque si no perdonamos, si no dejamos que Dios restaure esas heridas, no vamos a poder ver totalmente a Dios como nuestro Padre.
Y tal vez no sé qué tipo de padre ustedes tuvieron, no sé en qué les falló, qué les hizo, pero yo puedo decir que entiendo que es muy difícil perdonar, pero vale la pena, vale mucho la pena, porque Dios restaura completamente. Y hoy es una cicatriz, no puedo olvidar lo que pasó, pero ya no me duele. Y está ahí para recordar que Dios me ama y que Dios cura. Muchos en la iglesia dicen que son hijos, pero en realidad no tienen en claro su identidad como hijos y viven como huérfanos. El hijo depende, el huérfano es independiente. El hijo vive por la ley del amor y el huérfano vive por el amor de la ley. El hijo tiene descanso y tiene paz. El huérfano es inseguro y le falta paz. El hijo sabe que es completamente acepto por el amor de Dios y por la gracia, y es justificado por la gracia. Y el huérfano se esfuerza por la aprobación de los hombres. El hijo quiere ser santo y no quiere nada que lo impida de estar en intimidad con Dios. Y el huérfano piensa que solo siendo santo puede ser amado por Dios. El hijo recibe su herencia y no es necesario hacer cosas para agradar al padre. El huérfano lucha por lo que él quiere alcanzar. Son cosas tan simples que a veces nos vemos luchando con eso y no nos damos cuenta que estamos teniendo la identidad de huérfanos. Muchas envidias y la mayoría, yo vi muchas personas cristianas, incluyéndome, yo era así, que necesitaba la aprobación de los hombres, que necesitaba, no hacía las cosas que Dios los mandaba hacer por miedo a lo que los hombres iban a decir. Pero cuando tenemos claro nuestra identidad como hijos, sabemos que el Padre nos ama y no nos importa lo que los demás van a decir, porque sabemos quiénes somos y no dejamos que las personas nos mientan, que Satanás nos mienta, porque Satanás es muy sigiloso. Él viene con falsos conceptos, con mentiritas así en nuestro carácter y que no nos dejan cumplir completamente lo que Dios tiene para nosotros, porque nos sentimos débiles, no nos sentimos dignos, pero somos completamente dignos por su gracia y por su perdón. Las personas entienden que la gracia es que yo puedo pecar y Dios me perdona, pero la gracia es poder tener intimidad con el Padre, y si tenemos intimidad con el Padre vamos a andar en santidad, no va a ser algo pesado. Antes a mí se me hacía súper difícil y decía, no, es que ¿cómo voy a dejar el pecado? ¿Cómo voy a dejar lo que me gusta hacer? ¿Cómo voy a dejar? Yo usaba, no era adicta, pero usaba drogas, y eso es muy difícil dejarlo, porque es algo que te agarra completamente. Y antes para mí pensar, es que no manches, no, yo no voy a poder dejar eso, no, es algo imposible. Y cuando empecé a tener en comunión con Dios, no dejé de hacerlo por miedo al pecado o por miedo al infierno. Lo dejé de hacer porque dije, yo no voy a lastimar a Dios, porque sé que yo pecando lo lastimo, porque Él me ama y Él quiere lo mejor para mí, y Él sabe que yo me estaba haciendo daño con eso, o con cualquier otro pecado. Él sabe que nos hacemos daño y por eso no odia el pecado, porque nos hacemos daño con el pecado. Y entonces, si tú tienes comunión con Dios, andar en santidad va a ser un deleite. No existe nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. Dios nos ama porque Él escogió amarnos y ya. No es necesario que seas el mejor en el ministerio que Dios te mandó a hacer, que intercedas súper chidísimo, que
salgas a ser misionero, no. Él te ama y ya. Pero tú vas a trabajar para Él por amor a Él, no por obligación. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. No estamos aquí por obligación, no estamos aquí porque si no nos vamos a ir al infierno. Estamos aquí porque Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre. Es como un hijo que va a la casa del papá para hablar con él, para que lo abrace. Si tú pecas, no tienes por qué sentirte indigno. Arrepiéntate, cambia. Arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento no es llorar y decir, ay Dios, lo siento, y al día siguiente, ay, de nuevo, no, sí, voy a pecar, acabo Dios me perdona. No, arrepentimiento es cambio. Y es un proceso donde Dios tiene que trabajar contigo porque tú solo no puedes. Pero necesitas ir a Él para que Él te ayude. Tenemos que dejar que Dios nos sane, que Dios cure nuestras heridas, para que podamos vivir como hijos, para que podamos ver a Dios como nuestro Padre. En Romanos 8, Ocho 14 al 15. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Dios es nuestro Padre. Ya no hay por qué dudar de eso. Aunque tengas tus luchas, aunque tengas tus inseguridades, Él es nuestro Padre. Es como la parábola del hijo pródigo. Él regresó al Padre diciéndole, por lo menos acéptame como tu esclavo, como tu siervo. Y Él dijo, hagan un banquete porque mi hijo ha regresado. Dios siempre va a estar ahí, siempre. Y si tú lo buscas y tienes intimidad con Él, ya no vas a batallar con lo que luchas. Porque vas a descubrir quién eres en Él y ya no vas a dejar que te mientan fácilmente. Así es, pasó conmigo eso. Yo era una persona muy insegura, era una persona que le tenía miedo a las personas. Yo nunca en mi vida hubiera soñado estar aquí hoy, de verdad. El primer día de la escuela, cuando nos preguntaron si queríamos predicar o algo, yo dije no. Todos así de sí, algún día, me da pena, pero algún día. Yo no, yo nunca quiero predicar. Y hoy estoy aquí. Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no hay nada que impida que Él cumpla ese propósito en nuestras vidas. Y hoy puedo decirlo. A mí no me gustaba estar aquí. Y hoy amo estar aquí. Yo jamás hubiera visto a Dios como un amigo, como alguien que iba a estar ahí para escucharme y para decirme, hey pequeña, aquí estoy. Y hoy estoy enamorada de Él. Y hoy sé quién soy y a dónde voy, y nadie más me puede quitar eso. Nadie. Y así tiene que ser con nosotros. Nadie te puede robar tu identidad como hijo, nadie. No te sientas débil para cumplir tu propósito, porque Dios es tu Padre. A veces somos tan incrédulos
el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios creador del universo, el Dios sin final, el Dios sin principio, es nuestro Padre. ¿Por qué no creemos en lo que Él nos dice? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil buscarlo? Yo convivo bueno, no tengo ya como mucho contacto con ellos, pero a los chavos, yo creo que a los adultos también, pero se les hace algo tan pesado buscar a Dios. A mí me era muy pesado buscarlo. Y ahora que sí sé quién es Él, me enoja. Me enoja que no quieran buscarlo. También, o sea, de cualquier edad me enoja que los cristianos no vivan esa intimidad. Es tiempo de vivir intimidad. Tenemos que dejar de vivir en religión. Es tiempo de ver a Dios como nuestro Padre y hacer lo que Jesús hacía. La iglesia, como dije al principio, se va a dos extremos. O vive una libertad total de Dios me perdona y yo puedo hacer lo que yo quiera, o vive una base de reglas de que si no haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, Dios no te ama. Esa mentira se va a acabar cuando la iglesia entre en intimidad con Él. Porque Dios da propósito, Dios da vida, Dios da protección, Dios da amor. Básicamente eso era lo que les quería decir. De verdad yo los animo a que lo busquen y a que dejen ser sanados por Él y que Dios restaure esa confianza. Porque no dejamos que Dios nos sane porque tenemos miedo a que Dios nos defraude, a que las personas nos defrauden. Tenemos miedo de mostrarnos débiles. Pero Dios nos hace fuertes. Dios es un Dios de milagros y de locuras. Entonces hagas lo que hagas, Él te va a agarrar. De verdad yo era una persona que luchaba por escapar de Dios. Pero Él tenía un propósito con mi vida. Y Él lo está cumpliendo. Y así es con todos nosotros. Cierren sus ojos, por favor. Papá, yo sé que tú has hablado a los corazones. Te pido, Padre, que llenes a cada una de estas personas con tu amor. Te pido, Padre, que ellos puedan entregar sus heridas y su pasado a ti. Y que tú restaures su identidad como hijos. Yo no sé el Padre que ellos tuvieron, pero tú sí. Incomódalos, Padre, para que ellos puedan perdonar. Para que ellos puedan verte como un Padre. Padre, que ellos puedan tener esa intimidad contigo, esa vida de amor loco contigo. Padre, habla con ellos cada día y que ellos puedan, Padre, llevar el reino a donde quiera que ellos vayan. Que ellos puedan ser como Jesús y caminar y que las personas vean esa diferencia, porque ellos van a revelar al Padre a donde quiera que ellos vayan. Restaura, Padre, esa intimidad con la iglesia.
Espíritu Santo, tú eres nuestro consejero, eres nuestro consolador. Guíalos, Padre, para cómo llegar al corazón del Padre. Amén. Amén. Para nosotros como papás de Fabiola fue muy difícil los últimos años que ella la estaba pasando mal y no entendíamos. Como ustedes saben, cuando hay una herida de este tipo, buscamos esconderla y nos encerramos en una caparazón de autoprotección, y había evidencias de que algo muy fuerte estaba mal en su vida. Y Fabiola tiene una virtud, ella es muy franca, es una virtud muy dolorosa para los papás. Ella llegó el día que dijo: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con esto, y nos preocupamos, pero bendecimos al Señor porque Dios es un Dios que torna aún lo malo en bueno. Aún esas heridas, esas cicatrices que como padres hubiéramos querido que nunca hubieran sucedido, el Señor en su misericordia lo voltea todo y lo torna en bendición. Yo quisiera aún tomar unos pequeños minutos para hablarles de que gracias a Dios el Señor en la vida de Fabiola operó a sus 16, 17 años. Pero muchos de nosotros tal vez hoy pasamos de los 20, 30, 40 o hasta en los 50 estamos, y seguimos con esas heridas en nuestros corazones. Tal vez habrá gente que diga: pues qué bueno, qué chido que le pasó a esa niña, pero nadie me puede ayudar a mí. Lo que yo traigo es más difícil. Lo que me sucedió a mí fue hace tanto tiempo que ya es irreparable. Pero la palabra de hoy es una palabra de aliento y de esperanza para decirte que Dios aún está ahí, del lado de fuera de la puerta, tocando, diciéndote: déjame entrar a abrazarte. Déjame entrar a resolver ese asunto que tú y yo sabemos que está sin resolver. Dios es un Dios bien Padre. Con todo respeto lo digo, Él es Padre. Sin que lo busques, Primera de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El apóstol Juan, al escribir este versículo, él dijo: mirad cuál amor. Esta frase, esta forma de escritura nos quiere hacer entender un sentimiento muy profundo en el corazón del apóstol. No se dan cuenta del amor, no se aperciben de quién es Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El deseo de Dios sigue siendo el deseo que se rompió, la práctica que se rompió en el jardín de Edén, como mencionó Fabiola en el primer versículo. En Génesis, él dice: ¿dónde estás, Adán? Porque Adán y Eva se habían escondido. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez el día de hoy estamos aquí y estamos escondidos de la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron. ¿Dónde estás, Adán? No porque Dios no supiera que estaban detrás de algún arbusto, detrás de alguna piedra o algún árbol escondiéndose, sino le estaba preguntando existencialmente: ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué te escondes de mi presencia? Y tal vez muchos de ustedes, como fue predicado hoy, no tienen... Es aburrido, es cansado, es pesado, es un tedio buscar a Dios, porque le vemos como el juez, le vemos como el Dios enojado, el Dios perfecto, y nosotros somos imperfectos, pero no entendemos que Él es el Padre. ¿Cuántas veces que yo veo a mi hijo o a mi hija que en algún momento hicieron algo equivocado y que rompieron una regla, pero mi dolor más grande no es tanto porque se ofendió una regla, sino porque ellos están lejos de mí por esa infracción. Su corazón se alejó de mí, están escondidos de mí, y lo que más me gusta es abrazarlos
lo que más gusta me gusta es besarlos, estar con ellos, tener ese diálogo, sonreírnos, que podemos ver a los ojos y saber que todo está bien. Pero cuando infringen esa regla o cuando han cometido algún error, lo que más me duele es de que su cercanía, su relación se distanció. Y el pecado es lo que hace. Y por eso a Dios no le gusta el pecado, porque lo que más hace el pecado es que nos distancia de su presencia, nos distancia de su amor, de su comunión, de su intimidad. Lo que más Dios quiere es tener amor e intimidad con nosotros. En este día el mensaje ha sido claro. Dios te quiere de vuelta en casa. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte. Y yo quiero que volvamos a cerrar los ojos un momento más. Tal vez para ti va a ser difícil en este momento hacer esta oración. Y yo te invito a que le digas: Padre, revélate a mi corazón como el Padre que tú eres. Díselo. Todo mundo en este lugar, dígale al Señor. Tal vez tú tienes una buena relación con Dios, pero Dios quiere que sea mejor esa relación. Dile: Dios, quiero conocerte como el Padre que tú eres. Un Padre amoroso al que le importo. Señor, ven a esa sala oscura que yo he mantenido cerrada durante tantos años. Ven, Señor, a sanar a esa niña o a ese niño, tal vez a esa adolescente o a ese adolescente. Ven a sanar a esa persona que fue herida hace años. Yo no sé por quién haya sido herido, pero invítale al Padre y dile: Señor, entra a ese cuarto oscuro de mi corazón y inúndame con esa luz eterna. Sana mis heridas y abrázame. Te necesito, Dios. Te necesito como Padre. Te necesito como el Padre que tú eres. No es una invención, no es una modalidad, no es una moda, algo nuevo que alguien quiere predicar. Tú siempre has sido el Padre eterno. Yo quiero conocerte como Padre. Señor, yo he tenido desconfianza de ti por muchos años. Yo no he creído ni que te importo, ni que te intereso, ni que me cuidas. Señor, yo he pensado, he tenido estas falsas verdades dentro de mi corazón. Señor, están entrelazadas con mi esencia. Y yo quiero entender hoy que tú sí te importas conmigo, que tú sí me cuidas y que tú estás ansioso por sanarme. Padre, ven a mi vida, revélate como el Padre que tú eres. Sana mis heridas. Abrázame fuerte, Dios. Restáurame a la persona que tú quieres que yo sea. Tú me creaste para un propósito y, Señor, me siento tan lejos de ese propósito. Me siento tan lejos de esa realidad. Me siento una persona amargada, escondida, oculta, Señor, en una falsa apariencia que doy, Señor. Y yo estoy cansado o cansada. Yo te quiero conocer como Padre. Sáname, restaura mi vida en esta tarde, Señor. Ven a mí, ven a mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de la sangre de Jesucristo trazaste nuevamente el camino a casa. Me he sentido como un huérfano y forastero en este mundo, pero quiero volver a los brazos de mi Padre, al regazo de mi Padre, donde tú siempre me has querido tener. Señor, yo oro por tu iglesia en esta tarde. Yo oro, Señor, que para muchos comience en esta tarde, Señor, una restauración total de vida. Padre, para que ellos puedan vivir no en un sistema de reglas, en un sistema de filosofías humanas o religiosas, sino que ellos entren a la intimidad contigo, Señor, en este tiempo. Que nosotros, todos nosotros, yo me incluyo, Padre, que todos nosotros podamos entrar en esa intimidad, Padre e Hijo, Hijo y Padre. Señor, bendícenos con esta revelación. Señor, que nos sea revelado por tu Espíritu, que no sea solamente una predicación que nos quiera convencer, sino que sea tu Espíritu Santo entrando a lo más profundo de nuestro ser, revelándonos al Padre, revelándonos al Padre. Jesucristo dijo, Padre, y nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo, revélanos al Padre.
Revélanos al Padre en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te quiero hacer una otra invitación y es la siguiente. Tal vez hay alguna área. Fabiola me sorprendió, no esperaba que lo hiciera, era algo que pues era muy íntimo y fue bueno que lo hiciera, pero fue hablado por el Espíritu de Dios. Ella habló de su situación y de aquella herida y fue específica lo que pasó en su vida y lo habló ante una audiencia grande. No te invito a que lo hagas ante una audiencia grande, pero tal vez hay áreas muy frágiles, muy susceptibles, muy serias en tu vida que tú no has hablado con nadie y que necesitas hablarlo. Tal vez puede ser un abuso sexual como el que se habló el día de hoy, o un maltrato físico, o un abuso emocional constante durante toda tu infancia. Tal vez hay heridas muy graves que solo tú y el agresor conocen. Y claro, y Dios. Y es muy importante que tú puedas hablarlo con una persona madura en Cristo Jesús, porque el hablarlo nos libera. Yo te invito a que nos busques, tanto a mi esposa, si eres mujer, que busques a mi esposa, o algunas de las hermanas que sirven en esta congregación, como lo es mi cuñada Vana, mi hermana Olga, mi hermana Marisela, o a Anita, la esposa de Osvaldo. Que nos busques, y Lupita, la esposa de Memo. Que busques, si tú eres una mujer y tú sientes más confianza con Lupita o con Anis o con mi esposa, con Olga, no sé, pero busques a una mujer, porque hay cosas que como mujer no le puedes hablar a un hombre. Aunque yo sea el pastor, es mejor que tú vayas con una mujer. O tal vez seas un hombre, un varón, y tú dices, no, el pastor no me cae bien, está muy feo, ¿verdad? Puedes ir con Osvaldo, que está más guapo que yo, ¿verdad? Osvaldo o Arturo o Memo o el hermano Paco, ¿verdad? O Juan Carlos, que somos varones que servimos en el Señor aquí y que tenemos ya un caminar con Cristo, y que puedas ir, hermano, por favor, quisiera platicar con usted, hay un área de mi vida que necesito platicar y necesito ser ministrado. Sé inteligente y hazlo. Ahora, si tú, esa área realmente tú ya fuiste libre y ya la trataste con Dios, y no, porque no es que todos tienen que venir, estoy hablando de si hay personas que todavía siguen con eso oculto y necesitas ser tratado, ven. Si ya lo trataste y Dios ya te liberó y te sanó, estás exento de venir, pero busca consejería, búscanos, por favor. Fabiola habló de un testimonio, pero Dios sí se reveló a su vida, pero hubo quien estuviera alrededor de ella cuidando este caso. Amén. Entonces búscanos. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, hija de tigre pintito. Una bendición, amén. Ok, vamos a levantar las ofrendas.